Shalom Jabrin, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más con la parashá de la Torá. En esta oportunidad, para este viernes, el 15 de enero del 2021, que corresponde al 3 de Shevat del año 5781, nos corresponde la parashá Va'erá, que es la segunda parashá del libro del Éxodo. Y esta porción va del capítulo 6, verso 2, al capítulo 9, verso 35. Y quiero recordar en esta parashá a aquellos que están como Joilim, como enfermos en medio del pueblo del Señor, y que el sehut de esta porción de la Escritura vaya como refuah shelema, como una sanidad completa de su cuerpo y de su alma. Esta parashá es una bonita parashá. Si alcanzamos a captar el mensaje que tiene oculto, vamos a poder alcanzar bendición a nuestras vidas a través de una sanidad de nuestros cuerpos y de nuestra alma. Esto es una parashá tremendamente poderosa, porque vamos a tratar de acercarnos o de vislumbrar cómo el Eterno actúa en nuestras vidas. Amén. Y de esa forma vamos a entender sus propósitos y sus acciones. Cuando entendamos nuestras acciones, entenderemos las acciones del Eterno. Esta parashá, que como dije anteriormente se encuentra en el capítulo 6, verso 2, ¿cierto? Comienza diciendo, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav, y dijo Dios a Moisés, Ani Adonai, yo soy el Eterno. Era el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Shaddai, como el Shaddai, como el Todopoderoso. Ushimi Adonai, pero con mi nombre, Yud-Kei, lo Nodat Lahem, no me di a conocer a ellos. En esta parashá tenemos el choque entre Moshe y Paró, ¿cierto? Moisés y Faraón, que puesto de otra forma vendría siendo como el choque entre la luz y la oscuridad, ¿cierto? Entre la comprensión de las cosas y la ignorancia de las cosas, entender cómo Dios actúa o desconocer cómo Dios actúa. En esta parashá van a comenzar las plagas. Las plagas en hebreo se dice makot, o en realidad no se dice makot, solo que la palabra makot, que significa golpe, han sido traducidas como, ¿cierto?, como plaga. Y según el comentario de afamados rabinos, en esta parashá comienza Dios a revelarse. Y aquí Él se va a revelar de dos formas, ¿cierto? Nos dice la Escritura en el Sefer Kohelet, en el libro del Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, de que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada cosa que sucede debajo del cielo. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo señalado, un tiempo conocido por Dios, ¿cierto? Para todo. Y hay un tiempo para cada suceso que ocurre debajo del cielo. Después va a seguir el rey Salomón diciendo, ¿cierto?, que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para abrazarse, para abstenerse de abrazar, tiempo para construir, tiempo para destruir. Entonces,
hay un tiempo para todo. Y aquí nosotros vamos a ver, ¿cierto?, cómo Dios se mueve en sus tiempos, que generalmente no son nuestros tiempos. Esta parashá nos habla básicamente de conocer a Dios, conociendo a Dios, que es un tema que nosotros hemos escuchado, estudiado, le hemos dado muchas vueltas, varias veces, ¿cierto? Y que a juzgar, ¿cierto?, por lo que sucede en nuestra vida, parece ser que no lo conocemos y que no lo entendemos en realidad. La parashá se llama Baerá, que es darse a conocer, mostrarse, quedar expuesto. Ese significado me gusta mucho, quedar expuesto. Dios se muestra. Para el hombre le es imposible conocer a Dios. Al hombre le es imposible conocer a Dios, a no ser que Dios se muestre, ¿cierto? Porque no estamos hechos para conocerle. A lo mejor por ahí vislumbrar un poco de su gloria. Pero incluso ese vislumbre de su gloria obedece, ¿cierto?, a que en cierta forma y de cierto aspecto Él se mostró, Él se descubrió, Él vive en oscuridad inaccesible, dice la Escritura. Entonces, pero esta para allá habla de lo contrario, habla de Vaerá, y de hecho parte diciendo, ¿cierto? Vayomer Elab y le dijo a él, Ani Adonai, Ani Yud Kei, yo soy, y aquí aparece el tetragrama, Yud Hei Vav Hei. Rabínicamente hablando se dice Yud Kei para no pronunciar en realidad las dos primeras letras. Dice, Vaerá el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, y yo me mostré, yo me revelé, yo me manifesté, yo me descubrí delante de ellos para que ellos me pudieran conocer. Y la parashá en sí, el nombre de la parashá me habla precisamente de esto, de cómo Dios se descubre, cómo Él, ¿cierto?, se nos muestra, cómo se nos revela, ¿verdad? Y cómo aprovechamos eso, ese suceso, ese hecho, ese acto de que Dios está, ¿cierto?, mostrando para llegar a un conocimiento, a un conocimiento de Él. Siguiendo la idea del rey Salomón, ¿cierto?, de que hay un tiempo para todo y que todo lo que sucede está ya señalado, ¿cierto?, y preconocido por Dios, debemos entender cómo Dios se va a mover al inicio de esta parashá. Ya dijimos que aquí comienzan las plagas, ¿verdad? Y muchos comentaristas han dado vueltas sobre el tema de que para qué eran las plagas, ¿cierto? Abarbanel, que es un comentarista judío muy famoso y con una luminosidad, la verdad, envidiable, él divide las plagas, los golpes, ¿cierto? Recuerden que Makot significa golpe, y se traduce como plaga, en tres grupos, ¿cierto? 1, 2, 3 por un lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a la décima, que es la muerte de los primogénitos. Y en cada una de ellas, por decirlo así, en cada cabecera de ellas, ¿cierto? Es decir, en la 1, en la 4, cuando comienza la 1, o la serie de la 1, 2, 3, cuando comienza la segunda serie de la 4, 5, 6, y cuando comienza la serie de la tercera, 7, 8, 9, en la primera de cada uno, la 1, la 4, la 7, Él dice cuál es el propósito de cada uno de estos golpes. El Eterno dice cuál es el propósito. Por ejemplo, en la 1 Él dice, para que sepan que yo soy Dios. Para que sepan que yo soy Dios. Y aquí nos vamos a detener, aquí tenemos ya lista la parashá. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cierto?, que en esta parashá Dios va a mostrar, ¿cierto?, la misericordia para con Israel y el juicio para con Egipto, ¿verdad? Y aquí lo que nos está enseñando la Torá y lo que nos sugiere, ¿cierto?, a Barbanel es que en el fondo, eh, en el fondo, eh, los golpes que el Eterno está asestando a Egipto
dependiendo cómo yo los mire, van a ser buenos o malos. No van a ser necesariamente malos. Si Dios se mueve a través de tiempos, ¿cierto? Nosotros vamos a entender que, según lo que acaba de expresar, ¿cierto? Salomón, el tiempo de la misericordia estaba, ¿cierto?, señalado, y el tiempo del juicio también estaba señalado. Entonces lo único que yo tengo que saber es, ¿cierto?, cuál era el propósito que Dios seguía con esto, ¿verdad? Y es lo que nos sugiere este rabino, ¿cierto? Isaac, unos dicen Abarbanel y en otras partes aparece como Abravanel, pero él es un comentarista bíblico, ¿verdad? De hecho sirvió, dije yo que era muy luminoso, y sirvió incluso para los reyes de Portugal en su época, ¿verdad? Filósofo, judío y muy entendido en la escritura. Él nos sugiere esto, es decir, el tiempo está señalado para juicio, como el tiempo está señalado para misericordia. ¿Quién recibe qué? No depende del Eterno. Y aquí viene lo novedoso para nosotros. ¿Quién recibe misericordia y quién recibe juicio? No depende del Eterno, depende de nosotros. Pero ¿qué es lo novedoso? Que nos insta, ¿verdad?, a pensar de que la misericordia es la buena y es la que yo tengo que recibir, y el juicio es el malo, el que tiene que recibir, ¿cierto?, generalmente el otro, y yo no, porque yo no me considero malo. Sin embargo, nos invita, ¿cierto?, a que, pensando bien este tema, lleguemos a otra conclusión, y esto es conocer a Dios. Esto sí que es conocer a Dios. ¿Es la misericordia necesariamente buena? Depende. ¿Es el juicio necesariamente o intrínsecamente malo? Depende. Porque si el juicio fuese malo, Dios no aplicaría juicio. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. ¿Se fijan ustedes? Vamos a nuestra realidad. Nosotros generalmente, bueno, por razones obvias, porque somos seres humanos, nosotros pensamos que nosotros somos buenos. No solo eso, no solo pensamos que somos buenos, sino que pensamos que siempre lo que hacemos es lo correcto. Y más allá todavía, siempre pensamos que Dios tiene que yo tengo la razón y que Dios piensa igual que yo. Y a nosotros, ¿quién nos dijo eso? La verdad es que nuestro propio corazón. Y la Torah dice que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre sí que es, ¿cierto?, engañoso. Fíjense en esto. El Eterno es bueno, dice su palabra, y para siempre es su misericordia. Si yo esto lo leo y lo entiendo por encima, entonces voy a entender o voy a creer que la verdad se basa en que, como Él es bueno, Él va a hacer misericordia a los hijos de Israel, y va a castigar a los egipcios porque los egipcios son los malos, ¿verdad? Y la verdad es que generalmente nosotros pensamos así. Asumimos que los israelitas son los buenos y los egipcios son los malos. Pero si esto es así, ¿qué pasa cuando Dios nos castiga a nosotros? ¿Tú dices en la Torá que Él castiga al que toma por hijo? Desde ese punto de vista, ¿cierto?, el castigo no necesariamente es malo, sino que depende de la situación. Depende, ¿cierto?, quién queda bajo el castigo de Dios, o bajo la reprensión del Eterno, o bajo la mano del rigor, ¿verdad? Desde ese punto de vista nosotros debemos revisar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a eso, y debido a eso es que nosotros siempre pedimos misericordia. Y si nosotros tratamos de ser honestos con nosotros mismos, nosotros vamos a entender que no siempre hemos sido dignos de la misericordia de Dios.
sino que en más de alguna oportunidad nosotros hemos merecido una reprensión de parte del Eterno. Y a lo mejor al pedir la misericordia hemos alejado la reprensión, ¿cierto? O la disciplina o el castigo de parte del Eterno, y a la larga eso ha sido malo para nosotros. Está demostrado, ¿cierto? Y a mí me ha tocado hablar con varios padres y que han llegado a la conclusión de que haber sido muy buenos con sus hijos le hicieron a la larga un daño al hijo en vez de un favor. Por eso Dios actúa de otra forma. Por eso Dios actúa de otra forma. Por eso dice Él claramente que Él, a quien toma por hijo, lo disciplina y lo castiga. Solo que a nosotros no nos gusta. Y por eso esta parashá es buena. Y me parece interesante desde el punto de vista de Vaerá, de que Él se muestra, cómo se está mostrando en este momento a través de estas palabras, de lo que estamos comentando. Se está mostrando como, no como siempre, es decir, ahora yo veo que cada vez que Él ha castigado, no necesariamente, ¿cierto? El castigo es malo, puede que sea lo contrario. Fíjense lo que dice el rey David. Dice, bueno fue para mí recibir tu castigo. Bueno fue para mí recibir tu castigo porque yo andaba en la soberbia, porque yo caminaba en la soberbia. Entonces, entendemos lo que dice la Escritura de que David era un varón conforme al corazón de Dios. Pero a veces nos cuesta entender por qué la Escritura dice de David esas palabras, que para mi gusto son preciosas. Si algún día Dios pudiera opinar así de nosotros, ¿cierto? Que nosotros somos personas conforme al corazón del Santo Bendito, qué precioso sería. Y ahí vemos la diferencia entre David y nosotros. Nosotros solamente queremos misericordia para nosotros y el castigo es para el otro, para el que se supone que me hizo mal a mí. Entonces siempre nosotros nos ponemos, ¿cierto?, en el banquillo de los buenos y no dejamos que Dios sea el que juzgue. Aquí vemos, por ejemplo, que Dios actúa de una forma con Israel y actúa de otra forma con Egipto. ¿Se fijan ustedes? El mismo Dios, el mismo Dios. Por ejemplo, cuando empieza uno a leer, ¿cierto?, el texto hebreo, en el texto hebreo dice Vaidaber Elohim, y aparece primero Elohim. Y siempre cuando aparece Elohim es cuando Dios está hablando de su atributo estricto, rígido, duro. Pero después dice, ¿cierto? Bayomer Elab, y le dijo a él, a Moisés, ¿se entiende? Ani, eh, Ani Adonai, Ani Yud-Kei, yo soy el Eterno. Y ese Yud-Kei lo usa él cuando quiere, ¿cierto?, dar a entender y a conocer un lado amoroso, un lado bueno de él. Quiere decir que en esta misma parasha, él con unos está actuando en forma, ¿cierto?, muy rígida y con otros está actuando en forma misericordiosa. Pero ¿quién es el bueno y quién es el malo? Luego ahora no sabemos. Luego ahora no sabemos. ¿Por qué? Porque la Torah me enseña a mí que el castigo no necesariamente es malo y no necesariamente es un pago, ¿cierto?, al que hace lo malo, sino que sirve para conocer mejor a Dios. Sirve para conocer mejor a Dios. Y el Boreolam, el creador del mundo, sabe lo que cada uno necesita en cada tiempo. Es decir, hay tiempos en nuestra vida en que lo que necesitamos no es una misericordia de Dios, sino necesitamos una disciplina de parte del Eterno. Y a nosotros no nos gusta este tema. Necesitamos una disciplina y necesitamos una reprensión y necesitamos un castigo. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. Pero le hacemos el quite a esa cara del Eterno. Por eso me parece interesante esta parasha Vaerá, y lo repito, voy a ser repetitivo a lo mejor y majadero en esto. Vaerá, y él se mostró, él se descubrió. Resulta que él ahora a nosotros nos está diciendo y nos está haciendo conocer algo que a lo mejor desconocíamos, de que el castigo en el fondo es bueno. ¿Por qué? Porque cuando él nos castiga, ¿cierto? Lo dice también el rey David,
porque cuando me castigas, yo prefiero caer en tus manos y no caer en las manos de mis enemigos, porque cuando tú me castigas, incluso en tu castigo, ¿cierto? Hay misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos castiga y nos disciplina lo estrictamente necesario, lo que va a ser una medicina para nosotros, lo que va a ser, ¿cierto?, sanidad para nosotros. Miremos nuestras vidas, miremos nuestras vidas. ¿Cómo con tanta facilidad a diario pedimos misericordia? Oramos y oramos y oramos y nos alcanza tu misericordia y derrama misericordia y todo misericordia, todo misericordia y todo misericordia. ¿Y qué estamos pidiendo? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo? ¿Por qué no tomamos unos minutos para pensar, para meditar y, y con una honestidad, cierto, que solo puede venir de Dios, nos damos cuenta que a lo mejor la mucha misericordia nos puede hacer mal y que necesitamos de repente una disciplina de parte del Eterno? Necesitamos una disciplina de parte del Eterno. ¿Quién decide esto? ¿Quién decide cuándo recibimos misericordia y cuándo recibimos juicio? ¿Quién decide cuándo nos alcanza, cierto, la compasión del Eterno y cuándo nos alcanza su reprensión o su corrección? ¿Quién lo decide? Bueno, no es el Eterno, somos nosotros. Nosotros lo decidimos. La elección siempre es nuestra. ¿Por qué? Porque depende de nuestras acciones. Depende de nuestras acciones. Sería tan triste, ¿cierto?, que desarrolláramos un desconocimiento del Eterno solo porque nos hemos centrado en una característica de Él y no nos hemos dado cuenta que el mismo Dios que nos trata con amor y misericordia, el mismo Dios que a veces necesita corregir nuestras vidas. Necesita corregir nuestras vidas, ¿cierto? Como padres, muchas veces tenemos una mano de cariño, de misericordia para con nuestros propios hijos, pero todos los que somos padres nos hemos enfrentado y nos hemos encontrado en un momento en la disyuntiva de si aplico de nuevo, cierto, la misericordia de mi mano o sencillamente le voy a dar un buen castigo a mi hijo para que aprenda, para su bien, no para el nuestro, ¿cierto? Sino para su bien. Desde el punto de vista de la Torá, el Boré Olam, el creador del mundo, él es bueno y él no puede hacer nada malo, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que etiquetamos, ¿cierto?, el castigo de Dios como algo malo. Y mira la grandeza de David. Mira la grandeza de David. Bueno fue para mí recibir tu reprensión porque yo caminaba en mi soberbia. Mira la grandeza de este corazón. Con razón dice la Escritura de que era un corazón conforme, ¿cierto?, al de Dios. Y, y en ese sentido yo creo que nos falta conocer a Dios. Actuamos con muchas chapas, con muchas etiquetas con el Eterno. La misericordia para mí y el castigo para los malos, para ¿cierto?, los que no le conocen. A estas alturas de la vida, a mí me costaría definir quién conoce y quién no conoce a Dios en realidad. Cosa que antes tenía muy claro, yo creo que ahora ya no es tan claro. No es tan claro. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña en esta parashá de que de que el Santo Bendito va a tratar a dos pueblos de manera tan distinta. Pero siempre, yo tengo que reconocer esto, siempre me hizo ruido el pensar de que los hijos de Israel estaban tan alegres por un lado cuando el Eterno les abre el mar rojo y que los egipcios estaban tan tristes por otro lado cuando el Eterno abatió al ejército de Faraón. Y, y tratando de estudiar esta para allá llegué a esta verdad. Llegué a esta verdad, en que el castigo del Eterno no es portador del mal, sino de lo bueno, sino de lo bueno, porque es lo que necesitamos en ese momento, ¿cierto? Es lo que necesitamos en momentos precisos. Hay momentos precisos en nuestra vida en que necesitamos una disciplina de parte del Eterno.
para nuestro bien. Y llámelo como usted quiera llamarlo, un problema, una dificultad, una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad que cambia tu corazón, un problema que cambia tu corazón, una crisis que cambia tu corazón, ¿cierto? Debemos entender que el juicio no es otra cosa sino la mano de Hashem ejerciendo presión sobre nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón retroceda. Retroceder, hacer teshuvá, arrepentirse, devolverse. Esa es la idea. ¿Se fijan? ¿Y todo esto para qué? Para generar el cambio que nosotros necesitamos. No que el Eterno necesita, si el Eterno no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos generar un cambio en nuestros corazones. Nosotros. Y eso me llama la atención, que en esta para allá Él se manifieste, vaerá, Él se muestre, que Él, como que Él nos dice, mira, esta es la verdad, esta es la verdad. Y a propósito de verdad, en el Bri Hadashah, en Abesorá al Pillo Hanan, en el libro de Juan, en el Perek Gimel y en el Pasuk Haf Aleph, dice, Abal Osea Emet, Yabó la Or, pero aquel que hace verdad, aquel que actúa en verdad, Yabó la Or, viene a la luz, viene a la luz. Entonces, en otra parte dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y siempre cuando nosotros hablamos de ese pasaje, o cuando lo comentamos, o los comentarios que nosotros hemos escuchado, siempre terminan en que la verdad es Yeshua, y yo siempre lo he dicho de esta forma, ya, pero ¿y qué me afecta a mí que Él sea la verdad? Si lo que a mí me interesa es conocerme yo, cuál es mi verdad, para ver si en mi vida necesito y en forma imperiosa generar un cambio. Que Yeshua es la verdad, eso, ¿cierto? Es sin discusión. Sí, pero que Él sea la verdad, ¿en qué me afecta a mí? ¿De qué manera me alcanza eso a mí? ¿Verdad? De esta forma me alcanza. Examinemos nuestras vidas, miremos nuestras vidas, lo que nos sucede, lo que nos pasa, ¿verdad? ¿No será que nosotros mismos, con nuestras propias acciones, nos hemos traído ya sea la misericordia o ya sea el juicio del Eterno, y que lo que debemos entender ahora es que tanto lo uno como lo otro es bueno para nuestra alma? Es bueno para nuestra alma, ¿cierto? Que Dios sea misericordioso es bueno para nosotros, claro que es bueno para nosotros. Y que Él sea un Padre que corrige, ¿acaso no es bueno? Claro que es bueno, claro que es bueno. Recuerdo las palabras de Job, cuando la esposa de Job le dice, todavía retienes tu integridad, ¿cierto? Y él le dice, como una mujer insensata has hablado. ¿Recibiremos del Eterno solo lo bueno y no lo malo? ¿Verdad? Y en el fondo me da la impresión que se está refiriendo a esto. Dice la escritura que Job reclamó y habló de todo, pero nunca atribuyó despropósito alguno al Eterno. Es decir, él entendió, este es un tema que tiene que ver conmigo, con mi corazón, solo que Dios me tiene que hacer entender dónde está la falla. ¿Dónde está la falla? ¿Se fijan ustedes? Entonces que el Eterno nos pueda ayudar a conocer esto. ¿Qué pasa en nuestra vida y por qué? ¿Me hace bien siempre la misericordia? ¿O de repente me sería saludable, ¿cierto?, que el Eterno me disciplinara como buen hijo, ¿cierto? Y dice la escritura en el Bri Hadashah que estando bajo la corrección del Eterno, de esa forma comprobamos que somos hijos y no bastardos, dice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Eterno, bendito sea su nombre, al que toma por hijo, lo rectifica, lo castiga, lo disciplina para su bien. Que el Eterno nos bendiga, que podamos nosotros mirar nuestras vidas. ¿Por qué nos suceden estas cosas? O, mejor dicho, las cosas que han llegado a nuestra vida, ¿son necesariamente malas? ¿No serán enviadas, cierto? Porque estoy en el tiempo
no de una misericordia del Eterno, sino de una corrección por parte de mi Padre, y quizás, cierto, ahondar en este pensamiento sea luminoso para nosotros, sea luminoso para nosotros. Dispuesto de otra forma, todo lo que Dios nos ha dado obedece a su misericordia, sin duda, y todo lo que Dios nos ha quitado, lo que Él nos quitó, lo que Él nos arrebató, obedece a qué. ¿Busca el Eterno nuestro bien cuando Él nos da? Sin duda. ¿Busca el Eterno nuestro bien cuando Él nos quita? La respuesta la tengo que encontrar yo, porque la respuesta obedece a un crecimiento espiritual, entendiendo, como ya acabo de decir, que el juicio y la corrección del Eterno no es más que su mano, su bendita mano, ejerciendo presión sobre mi corazón para que yo genere el cambio que necesito. Que este pensamiento nos pueda acompañar al momento de entrar en este santo día de Shabbat, y que podamos meditar en nuestros corazones. Los tiempos están complicados, los tiempos son peligrosos, y quizás así como los tiempos cambiaron, porque ya vamos para el segundo año en que nuestra vida ya no es la misma, la vida no es la misma, el mundo no es el mismo, nuestras economías no son las mismas, nuestros países no son los mismos. Quizás debamos pensar a nivel mundial que esto que nos vino es lo que necesitábamos. A lo mejor esto era lo que necesitábamos. A lo mejor precisamente esto es lo que necesita mi alma para volverme al Eterno, ¿cierto? Y poder decir como el rey David: bueno fue para mí recibir tu castigo, porque yo caminaba en mi soberbia. Que el Eterno nos bendiga, que podamos siempre encontrar en el Eterno, ¿cierto? Ya sea a través de su misericordia o a través de su corrección, que podamos siempre, siempre encontrar un Padre amoroso, un Padre divinamente amoroso, no me cabe la menor duda. Por eso el libro de Hebreos dice: y teníamos a nuestros padres terrenales, ¿cierto?, quienes nos castigaban según ellos creían, y los venerábamos. ¿Cuánto más al Padre Celestial? ¿Cuánto más al Padre Celestial? Aprendamos a recibir con buena forma la misericordia de Dios, pero aprendamos también a recibir con gozo la corrección de parte del Eterno, sabiendo que una vez que salgamos de la corrección y de la disciplina del Eterno, seremos distintos, seremos lo que Dios siempre ha querido de nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.